fui el primero en mi familia en completar una carrera de 4 años. Uno pensaría que eso sería un gran acontecimiento. Uno pensaría que una familia se sentiría orgullosa. Pero en mi casa, digamos que el orgullo venía con condiciones, y yo nunca cumplía los requisitos. Mi nombre es Alejandro, y ahora tengo 24 años. Pero esta historia, la que lo cambió todo, ocurrió hace poco más de un año, el día en que me gradué de la universidad. Vengo de una familia muy ruidosa y muy consciente de la imagen. Mis padres, especialmente mi madre, María, siempre se preocuparon más por cómo parecían las cosas que por cómo eran en realidad. Mi hermana menor, Sofía, siempre fue la niña de oro. Podía estornudar en un micrófono y ellos lo llamarían una conferencia magistral. Se graduó de la secundaria 2 años antes que yo, y la celebración que le organizaron todavía se comenta en los chats familiares como si hubiera sido una coronación real. Alquilaron una carpa tan grande como para una boda, lanzaron fuegos artificiales en el patio trasero a pesar de que los vecinos se quejaron. Y montaron un enorme banquete de catering con pequeñas tarjetas doradas etiquetando todo, pinchos gourmet, una estación de antojitos finos, postres europeos. Sofía incluso hizo una entrada dramática con un vestido blanco, como si estuviera aceptando un premio. No exagero. Así fueron las cosas. Y yo siempre fui el callado, el que arreglaba las cosas, el que notaba cuando se encendía la luz del aceite en el coche de mi madre, el que limpiaba después de fiestas a las que ni siquiera me invitaban. Trabajaba a tiempo completo mientras estudiaba, tomaba clases nocturnas, me salté viajes y cumpleaños, a veces incluso oportunidades laborales importantes que chocaban con alguna emergencia familiar o un favor urgente. Solo para terminar mi tesis y poder graduarme. Mi graduación no era solo un pedazo de papel. Era lo primero que había hecho completamente por mí mismo, lo que hizo que lo que sucedió después doliera mucho más. El patrón siempre fue el mismo. Ellos necesitaban algo, yo lo hacía. Nunca pedían nada a cambio, y nunca me daban las gracias. Una vez, tuve que cancelar una entrevista de trabajo en otra ciudad, una oportunidad que me entusiasmaba muchísimo, porque mi padre, Javier, necesitaba que lo llevara a un viaje de negocios inesperado y de última hora y nadie más podía hacerlo. Perdí la entrevista. Papá me dio las gracias vagamente en el coche y nunca más se mencionó. Otra vez, mi madre necesitaba dinero urgente para un gasto que resultó ser un capricho, y tuve que retrasar el pago de una parte de mi colegiatura. Siempre había una excusa, siempre una necesidad que yo debía cubrir. Mi amigo Carlos, de la universidad, que venía de una familia más funcional, a veces hacía comentarios casuales sobre lo mucho que mi familia me necesitaba, y aunque en su momento yo lo defendía o lo minimizaba, ahora me doy cuenta de que él veía la dinámica con más claridad que yo. Avisé con 2 meses de antelación sobre la fecha de la graduación. Envié una invitación digital formal, incluso hice seguimientos por mensaje unos días antes. Mi padre la leyó y respondió con un emoji de pulgar arriba. Mi madre le dio me gusta al mensaje. Sofía nunca respondió. No es que esperara mucho de ella, estaba demasiado ocupada publicando selfies filtradas desde alguna playa a la que su nuevo novio la había arrastrado esa semana. Aún así, me aferré a la esperanza. Quizás estaban planeando algo discreto, algo considerado, algo que dijera, te vemos, Alejandro. Días antes, mi vieja vecina, doña Carmen, una señora amable que siempre me veía estudiar y trabajar, me dio una pequeña tarjeta escrita a mano con una nota felicitándome por mi esfuerzo. Fue un pequeño gesto, pero contrastó tanto con el silencio de mi propia familia que se me hizo un nudo en la garganta. La mañana de mi graduación me desperté temprano y planché mi camisa 2 veces. Me tomé el tiempo de arreglarme el cabello, algo que rara vez hacía. Me miré al espejo pensando, esto es todo. Este es el día en que finalmente lo entenderán. No lo hicieron. Cuando llegué a la ceremonia, busqué entre la multitud, pero no los vi. Mi nombre fue llamado. Caminé por el escenario, sonreí hacia el público, y nada. Ni una sola cara familiar. Pensé que quizás llegarían tarde. Que iban retrasados.
Cuando llegué a casa, vi un triste y pequeño intento de fiesta esperándome en el patio trasero, si es que se le podía llamar así. Una pancarta arrugada de felicidades que parecía rescatada de un trastero. Una pizza grande y fría en una caja grasienta. 2 botellas de refresco genérico de 2 litros. Sin música, sin vecinos, a excepción de doña Carmen, que asomó la cabeza con una expresión de pena y me dio una pequeña sonrisa antes de retirarse discretamente, sin amigos. Solo mi madre en su teléfono, mi padre mirando la televisión a través de la puerta del patio, y Sofía medio dormida en una silla de jardín, con el mismo pijama de la mañana. Me quedé allí, paralizado. Mi madre levantó la vista y dijo con una sonrisa forzada, «¿Ves? Hicimos algo. Sé agradecido de que al menos hicimos eso». Señaló la pizza como si fuera un festín. No dije nada. Fue entonces cuando tío Ricardo, que debió parar de camino a hacer algo realmente divertido, apareció en el patio. Venía con tía Sofía, que siempre tenía un comentario sobre todo. «Mira quién decidió aparecer», dijo tío Ricardo con su típica sorna. «¿Por fin terminaste, eh? Ahora sí a buscar un buen trabajo, espero, no andar perdiendo el tiempo en cosas que no dejan dinero». Tía Sofía me escaneó de arriba abajo. «Ay, Alejandro, deberías haberte arreglado un poco más para tu día. Y espero que ahora sí te pongas serio. ¿Ya sabes qué harás? Porque con los tiempos que corren». Un primo lejano que había estado en la fiesta de Sofía, que también andaba por ahí de paso, se acercó incómodo. Felicidades, primo», murmuró, echando una mirada rápida a la desolada escena. «Vaya, sí que es, diferente». Su incomodidad era palpable, confirmando la miseria de la situación. Mi madre, queriendo zanjar el tema y volver a su teléfono, repitió, «Eso. Sé agradecido. Hicimos lo que pudimos». Y entonces tío Ricardo soltó la frase, como la gota que colma el vaso. «Sí, Alejandro. No todo tiene que girar en torno a ti. Madura un poco». Ahí fue cuando algo dentro de mí se quebró. No con rabia ardiente, sino con una decepción hueca y hundida. Como darte cuenta de que el premio que has estado persiguiendo toda tu vida era solo una figura de cartón. No grité. No lloré. Simplemente me di la vuelta, entré en la casa, recogí mi diploma de la encimera donde lo habían dejado, como correo no deseado, y subí a mi habitación. Me quedé mirando ese pedazo de papel durante mucho tiempo. No porque estuviera orgulloso de él en ese instante, sino porque confirmaba algo que me había estado negando a aceptar: mi familia nunca iba a cambiar. Nunca me verían. Nunca me valorarían. Abrí mi ordenador portátil. Empecé a buscar vuelos a cualquier lugar. Lejos de allí. Un lugar lo suficientemente distante como para no toparme con ninguno de ellos en el supermercado. Un lugar tranquilo, pacífico. Encontré un billete de solo ida a una ciudad que nunca había visitado, Monterrey. No dudé. Hice clic en comprar. Esa noche, empaqué una sola maleta. No le dije a nadie. No dejé una nota. Salí de casa antes del amanecer, mientras todos dormían. Miré la casa por última vez, no sentí nostalgia, sino el alivio de dejar atrás un peso. En el camino al aeropuerto, vi una llamada perdida de Carlos. No contesté. No estaba listo para explicar. Aterricé en Monterrey al mediodía del día siguiente. No era exactamente un lugar famoso por su sol y ambiente festivo como la playa a la que Sofía iba cada fin de semana, pero se sentía limpio, fresco. Como una página en blanco en la que finalmente podría escribir sin las anotaciones de nadie más manchando los márgenes. Reservé un Airbnb barato por una semana, el tiempo justo para aclarar mis ideas. Mi plan no estaba del todo definido, pero una cosa era clara: no iba a volver. Esa primera noche, sentado junto a la ventana, viendo las luces de la ciudad, sentí algo desconocido. Silencio. No el incómodo, sino uno pacífico. Nadie llamándome para arreglar un grifo roto. Nadie pidiendo viajes, dinero o ayuda. No había comentarios pasivo-agresivos. No había culpa. Solo yo. Era aterrador y liberador.
En casa, siempre había sido el fiable, el ayudante, el que daban por sentado porque nunca se quejaba. Y honestamente, eso es culpa mía. Yo se lo puse fácil. Seguí diciendo que sí cuando debí decir que no. Seguí apareciendo cuando nadie más lo hacía. Y ellos lo tomaron como algo natural, como si yo fuera un mueble, como si fuera parte de la casa y no alguien que necesitaba espacio o aprecio. Pero esta vez, no iba a desvanecerme silenciosamente en segundo plano. Durante las siguientes semanas, me puse manos a la obra. Primero, cambié mi número de teléfono. Luego, bloqueé mis cuentas de correo electrónico, redirigí el correo importante y desconecté cada servicio compartido que estaba pagando. Y eran muchos. Verás, mientras ellos andaban lanzando fuegos artificiales y llamándose familia modelo en redes sociales, yo había sido el que discretamente cubría las cuentas. El plan telefónico familiar, a mi nombre. Netflix, Amazon Prime, HBO Max, todo yo. ¿Esa cuenta familiar para el súper? ¿Adivina quién la configuró y a menudo la pagaba? Yo. Confirmé el préstamo estudiantil de Sofía. Ayudé a pagar la parte del seguro del coche de mi padre después de aquel pequeño accidente que tuvo. Incluso le presté a mi madre una suma considerable para un supuesto trabajo dental que, misteriosamente, se transformó en un fin de semana de spa en un destino turístico de moda. Nunca me dieron las gracias, ni una sola vez, y yo nunca lo exigí, hasta ahora. Entré en cada cuenta y las vacié. Cancelé pagos, cambié contraseñas. Incluso el calendario familiar compartido que yo mantenía, lleno de cumpleaños, recordatorios de citas médicas y aniversarios, lo eliminé por completo. No hice un escándalo. No envié un dramático adiós. Simplemente me retiré de cada parte de sus vidas que dependía de mi funcionamiento en segundo plano. Pasaron 3 días antes de que comenzaran los mensajes. Primero, la confusión. Sofía envió un mensaje: oye, ¿se cayó el wifi en la casa? No puedo entrar a Netflix. Tengo una cita y queríamos ver una peli. Mamá envió un mensaje: ¿cambiaste el plan de teléfono? No puedo hacer llamadas a mis amigas. Necesito hablar con tu tía sobre algo importante. Papá envió un mensaje: tu tío Ricardo dice que la compañía de seguros está intentando contactarme por lo del coche. ¿Qué está pasando? Los ignoré a todos. Luego vino el pánico. Mamá envió un mensaje: Alejandro, ¿qué está pasando? ¿Por qué haces esto? Esto no es gracioso. Sofía envió un mensaje: estás siendo tan dramático. Arregla esto ahora mismo. Mi cita se está arruinando. Papá envió un mensaje: esto no es divertido, hijo. Madura y asume tu responsabilidad. Asume tu responsabilidad. Ese último me golpeó fuerte. He estado asumiendo responsabilidad por todo durante años, en silencio, sin agradecimiento. Pero ahora que estaba asumiendo responsabilidad por mí mismo, era de repente un crimen. Lo que realmente me heló la sangre fue lo que vino después. Un mensaje en el grupo familiar, uno nuevo, ya que me salí del anterior. Mamá escribió: necesitamos hablar. Lo que estás haciendo está dañando a la familia. Estamos pasando por un momento difícil por tu culpa. Sofía escribió: estás haciendo las cosas más difíciles para todos. Deja de hacerte la víctima y vuelve. Haremos como que esto no pasó. Y luego, tío Ricardo. Él no estaba en el grupo anterior, pero Elena, mi prima, que siempre fue un poco más observadora, aunque callada, me envió una captura de pantalla de su mensaje. Tío Ricardo había escrito, muy maduro: Alejandro. Así es como nos pagas por haberte criado. Ahora que tu padre tiene problemas con el seguro y mi negocio con el préstamo, ¿así agradeces todo? Te crees muy listo, pero esto es una falta de respeto. ¿Pagarles? ¿Agradecerles? ¿Por arrastrarme a mi propia fiesta de graduación como si fuera una tarea? ¿Por esperar que sonriera y les diera las gracias por una pizza fría y una lección sarcástica de humildad? ¿Por tratar su mínimo esfuerzo como un regalo por el que debía estar agradecido? No respondí. Pero hice algo mejor. Publiqué una única foto.
Era de mi diploma junto a mi maleta empacada y el talón de mi billete de avión. Sin pie de foto, solo el silencio visual. Perdieron la cabeza. Mamá, ¿dónde estás? Responde inmediatamente. Sofía, ¿en serio te fuiste? ¡Qué inmaduro eres! Esto nos afecta a todos. Papá, esta es tu familia, Alejandro. No la tires por un malentendido. Podemos hablar. Pero no era un malentendido. Era la culminación. Lo peor, ni uno solo se disculpó. Ni por faltar a mi ceremonia. Ni por la excusa de fiesta. Ni por los años de tratarme como una billetera humana sin emociones. Es casi cómico. Cuando estaba cerca, nunca me notaban. Pero ahora que me había ido, no podían dejar de buscarme. Y aún no había terminado. Porque quedaba una última cosa por hacer. Un último hilo en el tejido de apariencias en el que se habían envuelto. Algo que nunca verían venir. Algo que, finalmente les haría entender lo que significa ser dado por sentado. Pasó una semana. Luego 2. Había esperado que los mensajes cesaran, que el pánico disminuyera y que el silencio se asentara, pero no fue así. Si acaso, escaló. Sofía publicó una historia críptica en Instagram, una foto de una mesa de comedor vacía con la leyenda: la familia no desaparece a menos que nunca haya sido familia. Mi madre empezó a llamar desde números bloqueados. Nunca contesté. Mi padre me envió un correo electrónico a través de su cuenta de trabajo, algo que no hacía desde que estaba en la secundaria: sé que estás molesto, pero castigar a toda la familia así no está bien. Podemos hablar. Solo vuelve a casa. Fue extraño ver la palabra casa en una frase así. Porque en todos los años que viví bajo ese techo, nunca se sintió realmente como un hogar para mí. Se sentía como un contrato que se esperaba que renovara una y otra vez, en silencio, sin quejarme. Pero no había llegado tan lejos solo para desaparecer y ya. No quería venganza por venganza. Quería claridad. Quería una rendición de cuentas. Quería que vieran el daño, no solo sintieran la inconveniencia. Así que puse en marcha la fase final. Antes de irme, yo estaba listado como usuario autorizado o cofirmante en casi todo. Pólizas de seguro, facturas de servicios, solicitudes de préstamos. Como tenía el mejor historial crediticio de la familia, me usaban como red de seguridad, el cofirmante, la columna vertebral invisible. Lo que no se dieron cuenta es que todavía tenía acceso legal, y recibos. Rebusqué en correos viejos y documentos. Arrendamientos de coches familiares donde mi nombre aparecía como garante. Pagos de matrícula de Sofía que yo cubrí en un apuro. Un préstamo de negocio que tío Ricardo sacó para una nueva empresa de paisajismo que misteriosamente nunca abrió, adivina cuyo nombre estaba listado como garante de respaldo. El mío. Él insistió en que era solo un formalismo y que nunca pasaría nada. Bueno, algo sí pasó. Recopilé cada uno de esos archivos, capturas de pantalla, registros de pagos. Creé una carpeta. Luego, hice lo que nadie en mi familia había hecho jamás. Conté la verdad. Escribí una carta. No un grito furioso en mayúsculas. Un desglose calmado, detallado, quirúrgico de cada favor, cada peso, cada documento firmado que habían olvidado convenientemente. Escribí las fechas, las cantidades exactas, la justificación, a menudo vaga, que me dieron para necesitar el dinero o mi firma. Incluye el incidente del préstamo de tío Ricardo y como el negocio nunca se materializó, pero la deuda seguía ahí. La imprimí junto con los documentos de respaldo. Y la envié. Sí, la envié físicamente a su casa. Con entrega certificada. No incluí dirección de remitente. Ni siquiera una firma. Solo una nota adhesiva encima que decía: preguntaron por qué me fui. Aquí está el porqué. La reacción fue nuclear. 2 días después, mi prima Elena me envió un mensaje. Primo. ¿Qué demonios les enviaste? Mi mamá dice que tía María no sale de su cuarto y tío Ricardo está echando humo por las orejas. Sofía está llorando sin parar. ¿Qué pasó con lo del préstamo del tío?
Papá está pálido. Otro mensaje siguió, intentaron decir que era mentira, pero cuando vieron las fechas y las cantidades. Es un caos. Nadie sabía que tú pagabas por tanto. No respondía Elena en ese momento, pero el hecho de que ella, una observadora externa, confirmara la magnitud de su dependencia y la injusticia, fue validación para mí. Aún no había terminado. Todas esas cosas que había confirmado, ahora podía legalmente removerme. Los préstamos o bien habían madurado, forzando a la familia a encontrar nuevos arreglos rápidamente debido a las pruebas, o yo notifiqué formalmente a las instituciones que ya no consentía en ser garante. El seguro del coche, notifiqué al proveedor que ya no estaba asociado a esa póliza. Las facturas de servicios cambiaron de nombre, o se desconectaron, o se reasignaron a ellos. Uno por uno, me desaté. Pero sabía que mi madre, María, no sentiría el impacto real hasta que tocara algo que magullara su orgullo público. Así que llamé a la junta directiva del prestigioso colegio privado donde Sofía se había graduado, y donde mi madre era muy activa presumiendo de sus hijos. Y presenté una solicitud formal para que mi nombre fuera removido de todos los materiales de exalumnos, anuarios y registros de donaciones. Ella solía alardear de que su hijo, yo, había sido mencionado en algún boletín de exalumnos por mis logros académicos o algo así. Ya no. La reacción a esto fue furiosa, pero no dirigida a mí directamente. Elena me contó después que su madre había escuchado a María quejándose amargamente con otra madre del colegio sobre ciertos ingratos y cómo había tenido una enorme vergilidad cuando alguien preguntó por mí en un evento de exalumnos. Golpeó donde más le dolía, su imagen social. El silencio que siguió fue diferente esta vez. No de pánico, no de rabia, solo, ausencia. Dejaron de enviar mensajes, dejaron de llamar. No más indirectas en redes sociales, ni nuevos intentos de hacerme sentir culpable disfrazados de bromas. Solo silencio de radio. Y extrañamente, fue entonces cuando me golpeó. No solo la libertad, sino el duelo. Porque durante tanto tiempo, había estado mendigando migajas de afecto, retorciéndome para hacer algo que ellos aceptaran. Y ahora, aquí estaba, libre, pero también de luto por algo que nunca existió realmente. Aún así, sabía que había tomado la decisión correcta. Encontré un pequeño apartamento en Monterrey. Nada lujoso, pero mío. Conseguí un trabajo en una asociación civil local, haciendo programas de alcance comunitario, algo que me hacía sentir conectado, real. Mi jefe, el señor Ruiz, era un hombre sabio y amable que reconocía mi ética de trabajo y me animaba. Carlos, mi amigo de la universidad, me visitó un fin de semana, asombrado por el cambio y orgulloso de mí. Por primera vez en mi vida, me despertaba sin preguntarme quién me necesitaba, sino que quería hacer yo. Empecé a permitirme pequeños lujos, un café tranquilo por la mañana, caminar sin rumbo por la ciudad, unirme a un club de lectura local. Eran cosas pequeñas, pero en ellas encontraba una quietud y una alegría que nunca había conocido. Luego, unos meses después, sucedió algo extraño. Llegó una carta escrita a mano. Sin remitente, sin nombre en el sobre, solo mi nombre, Alejandro, escrito en cursiva apretada. Dentro, una sola hoja. No era larga. No nos dimos cuenta de cuánto te quitábamos. Quizás todavía no lo entendemos. Pero sentimos la pérdida. Si alguna vez quieres hablar, estaremos aquí. Mamá. Me quedé mirándola mucho tiempo. No porque arreglara algo, sino porque, por una vez, no exigía nada de mí. No me decía cómo sentirme. Era, quieta. Doblé la carta y la guardé en el fondo del cajón de mi escritorio. Y no respondí. Todavía no. Porque esta historia no trataba sobre su disculpa. Trataba sobre mi elección. El verano se desvaneció en otoño, y con él, la vieja versión de mí se desprendió, como una piel que no me había dado cuenta de que llevaba puesta durante años. No me apresuré a reemplazarla. Dejé que la quietud se asentara. Trabajaba jornadas largas, cocinaba para mí, pasaba tiempo con Carlos o mis nuevos amigos del club de lectura. Por primera vez, empecé a contar mi historia. No toda.
No la parte de la pizza fría o el diploma que se sentía más como un recibo que una celebración, pero sí lo suficiente. Lo suficiente para dejarla salir en pedazos, como abrir lentamente una ventana en una habitación polvorienta. Nunca esperé que la sanación viniera en cosas pequeñas, como la forma en que la barista de la cafetería de la esquina recordaba mi nombre y me preguntaba cómo me iba la semana. O la primera vez que llegué a casa después del trabajo y me di cuenta de que el apartamento ya no se sentía temporal. Incluso me sorprendí a mí mismo tarareando mientras preparaba la cena una noche, una tonta melodía nostálgica que mi madre solía tararear cuando horneábamos galletas en diciembre. Me detuve a mitad de la nota y me quedé allí, sosteniendo la cuchara de madera como una reliquia. El momento me golpeó fuerte, no porque la extrañara, sino porque no la odiaba. No realmente. Simplemente, finalmente entendí la diferencia entre amar a alguien y dejar que te rompan. Pero algo empezó a carcomerme. Silenciosamente, se arrastró durante las horas tranquilas en que la ciudad se apagaba y me quedaba a solas con mis pensamientos. No los había bloqueado. Pude haberlo hecho, pero no lo hice. La verdad es que una parte de mí quería que vieran cómo era la vida sin mí. No por crueldad, sino por esperanza. Esperanza de que reflexionaran, de que quizás alguien en esa casa dijera, deberíamos haberlo hecho mejor con él. Y un día, recibí algo parecido. Vino de Sofía, de todas las personas. Me envió un DM. No una selfie, no una nota de voz, solo texto. Sé que fui horrible contigo. Realmente no lo vi hasta que te fuiste. Mamá ha estado diferente, más callada. Papá ya no dice mucho. La casa se siente vacía. Supongo que siempre lo estuvo. Solo que tú llenabas los huecos. Te extraño. No lo que hacías, no las cosas. A ti. Me quedé mirando el mensaje por un rato, sin saber qué sentir. Una parte de mí puso los ojos en blanco. Otra parte se ablandó, porque aunque era tarde, aunque no arreglara nada, ella lo nombró. Eso significaba algo. No respondí de inmediato. Lo dejé reposar, al igual que dejé reposar la carta de mi madre en el cajón. Porque lo que nadie te dice sobre irte es esto, la distancia duele, incluso cuando es saludable. Incluso cuando tienes razón, la sanación no borra el dolor. Solo te enseña a sostenerlo sin desangrarte. Pasaron semanas. Luego, una noche, me encontré de pie en el balcón de mi apartamento, viendo las luces de la ciudad encenderse una por una. Sostenía mi teléfono en la mano, no por impulso, sino por consideración. Escribí un mensaje. No largo, solo esto, no me fui para castigar a nadie. Me fui para salvarme a mí mismo. Todavía estoy resolviendo cosas. Pero gracias por finalmente verme. No lo envié. Pero tampoco lo borré. Porque algo se avecinaba. Un momento que no había planeado. Una elección que tendría que hacer. No sobre regresar, sino sobre qué tipo de persona quería ser ahora. Y todo comenzó con un correo electrónico que recibí a la mañana siguiente. Era de la universidad. Asunto, invitación a hablar en la ceremonia de graduación de invierno. Me quedé mirando el asunto como si fuera un error. Invitación a hablar en la ceremonia de graduación de invierno. Al principio, pensé que era un correo masivo. Uno de esos mensajes genéricos enviados a cada graduado para aumentar la asistencia. Pero cuando hice clic para abrirlo, vi mi nombre, Alejandro Vargas, justo ahí, en el saludo. ¿Sabían quién era? Era del profesor Torres, mi antiguo asesor de tesis. Escribió que había estado siguiendo mi trabajo desde la graduación. Aparentemente, la asociación civil a la que me uní había sido mencionada en un boletín de exalumnos y él había atado cabos. Dijo que mi viaje de estudiante a graduado a alguien que eligió caminar por un camino diferente era el tipo de historia que los estudiantes necesitaban escuchar. Terminó el correo con, si tiene el coraje de compartir su verdad, sé que lo escucharán. Lo leí 3 veces, luego una cuarta. No sé qué parte me impactó más, que alguien me hubiera visto después de todo este tiempo, o que finalmente se me pidiera que contara mi versión de la historia. Por un momento, me quedé paralizado, no por miedo,
sino por incredulidad. Porque en algún lugar dentro de mí, enterrado bajo años de silencio y compromiso, había un niño que siempre había querido que alguien le dijera, importas. Tu historia importa. Dije, sí. Las semanas previas al discurso fueron extrañas, una mezcla de emoción y ansiedad. Escribí mi borrador tarde en la noche, generalmente después del trabajo, leyéndolo en voz alta a las paredes vacías de mi apartamento como si fueran una audiencia. No quería que fuera amargo. No quería atacar a mi familia, pero necesitaba ser honesto. Lo practiqué hasta que pude decir las líneas más difíciles sin que me temblara la voz. El día de la ceremonia, usé la misma camisa que había usado para mi propia graduación. La que planché 2 veces, esperando que alguien entre la multitud estuviera orgulloso de mí. Esta vez, no me importaba si alguien en el público sabía mi nombre. Lo hacía por mí. El auditorio estaba lleno. Filas de graduados con caras nuevas, sus familias sosteniendo globos y flores, hermanos revolviéndose en asientos incómodos. Me acerqué al podio, respiré hondo y comencé. Hablé de mi tiempo en la universidad, las noches largas, los dobles turnos, los momentos silenciosos de duda. Hablé de lo que se sintió caminar por el escenario y mirar a una multitud que no estaba allí para mí. Y hablé de lo que vino después, el silencio, el duelo y la decisión de irme. No porque odiara a mi familia, sino porque me amaba lo suficiente como para dejar de aceptar migajas. Y entonces dije esto, a veces, las personas que te criaron reclamarán tus victorias mientras ignoran tus heridas. Lo llamarán, amor, mientras te entregan silencio. Y cuando finalmente dejes de aparecer, te llamarán, el problema. Pero irse no es debilidad. Elegir la paz sobre la actuación no es abandono. Es supervivencia. Me fui porque tenía que hacerlo, y fue lo más difícil y lo más importante que he hecho jamás. La sala quedó inmóvil. Luego, alguien empezó a aplaudir. Un par de manos, luego más. Y luego se elevó, ola tras ola, hasta que todo el auditorio estaba de pie. Bajé del escenario, no sintiéndome triunfante, sino real. Lo que no esperaba era lo que vino después. Al entrar en el pasillo entre bastidores, vi a una mujer esperando cerca de la salida. Se veía más pequeña de lo que recordaba. Su cabello era diferente, más corto, menos arreglado. No llevaba el maquillaje pesado o los colores brillantes de siempre, solo un abrigo gris y una expresión tranquila y nerviosa. Mi madre, María. No habló de inmediato. Tampoco yo. Simplemente nos quedamos allí, en el tipo de silencio que pesa más que las palabras. Finalmente, dijo, te veías más alto allá arriba. Le dediqué una pequeña sonrisa seca. Probablemente sea solo el escenario. Ella asintió. Luego, más en voz baja, tenías razón. Parpadeé. ¿Sobre qué? Ella bajó la mirada a sus manos. Sobre todo. Sobre cómo te tratamos. Sobre lo que esperábamos sin dar nada a cambio. Su voz se quebró. No sabía cuánto cargabas. No quería saberlo. Era más fácil no saberlo. No dije nada. Simplemente la dejé hablar. Vi tu discurso en línea. Sofía me envió el enlace. Casi no vengo hoy. Pensé que quizás me odiaría si aparecía. Pero pensé que quizás lo odiarías más si no lo hacía. Asentí lentamente. Tuviste razón. Nos quedamos en silencio de nuevo. Esta vez se sintió diferente. No incómodo, solo, lleno. No espero perdón, dijo. Solo quería que supieras que lo siento. Por la pizza, por la pancarta. Por todos los años anteriores. Creí que el amor significaba aparecer cuando era conveniente. Pero tú me mostraste cómo se ve realmente. Pude sentir un nudo subiendo por mi garganta. Me lo tragué. No estoy listo para volver a casa, dije. Ella asintió. Lo sé. Pero estás bien. Una pausa. Puedo ver eso ahora. No nos abrazamos. No lloramos. No fue un momento de película, pero fue real, y eso fue suficiente. Ella se fue sin pedirme que la siguiera.
Y salí al aire frío del invierno, no sintiéndome roto, sino completo. Esa noche, regresé a mi apartamento. Saqué la carta que ella me había enviado meses atrás, la que había escondido en el cajón, y la volví a leer. Luego saqué mi teléfono, encontré su número y lo guardé de nuevo en mis contactos. No la llamé, todavía no. Pero esta vez, tampoco lo borré. Pasaron los meses. Sofía volvió a contactarme. Empezamos a enviarnos mensajes más a menudo. Solo pequeñas cosas. Música, libros, fotos de comidas raras que intentaba cocinar. No hubo una gran disculpa por parte de ella. Pero no la necesitaba. El esfuerzo estaba ahí. Eso era nuevo. Un día, le envié por correo una copia de mi discurso con una nota garabateada al pie: por si sirve de algo, estoy orgulloso de la persona que intenta ser. Ella respondió con una nota de voz. Una sola palabra. Gracias. Y entonces, exactamente un año después del día en que salí de aquel patio trasero con mi diploma en la mano, reservé otro vuelo. De solo ida. Esta vez, no para desaparecer, sino para visitar. No porque le debiera nada a nadie, sino porque elegí hacerlo. Y eso marcó toda la diferencia.